Saludos, les habla Julio Navarro. Al, al hacer una búsqueda por internet, acabé revisando algunos contenidos en audiolibro para invidentes. eh, Algunos títulos que hay disponibles en la red, en YouTube. Consideramos que no hay una gran variedad de obras que pudieran servir como materiales didácticos o de formación para personas invidentes. Eh, bueno, simplemente consideramos como una experimentación el hecho de convertir algunas obras literarias en audiolibros. Entonces este acercamiento es sin fines de lucro. Intentan ser un material de prueba, de formación para invidentes concretamente, o para cualquier otro uso que se le pueda dar a una obra literaria, tal vez para lecturas en voz alta, etcétera. Bueno, pues simplemente ofrecemos a continuación el texto Kira Kiralina del escritor rumano Panait Istrati, de quien hicimos una eh, transcripción, digamos, de la reseña oficial que publica que publicó en 1985 la editorial Offset, con domicilio en Xochimilco, en la Ciudad de México. En la colección biblioteca simplemente transmitimos la obra, repetimos para los fines que se puede, que se sí que se puedan presentar para difundir esta obra principalmente. De fondo escuchamos una canción de Eric Dolphy llamada Hat and Bird. Intentamos hacer esto como una transmisión en la que posteriormente cambiaremos, pondremos música adecuada para leer. Ahora escuchamos esto, Eric Dolphy y Hat and Bird, simplemente para como fondo que guíe nuestra lectura. Pues esto es Kira Kiralina de Panait Istrati. Capítulo 1. Stavro. Adriano atravesó, aturdido, el corto bulevar de la Madre de Dios, que en Braila conduce desde la iglesia del mismo nombre hasta el jardín público. Llegado a la entrada del jardín se detuvo, confuso y despechado. Sin embargo, exclamó en voz alta: ya no soy un niño, y creo tener derecho a comprender la vida como la siento. Eran las 6 de la tarde, día de trabajo. Las avenidas del jardín estaban casi desiertas hacia las dos puertas principales, y el sol crepuscular doraba la arena, mientras que los macizos de lilas comenzaban a hundirse en la sombra nocturna. Los murciélagos volaban en todos sentidos, como desamparados. Los bancos alineados en las calzadas estaban casi todos libres, salvo en ciertos rincones discretos del jardín, donde jóvenes parejas se abrazaban a hurtadillas y se ponían serias cuando pasaba algún importuno. Adriano no prestaba atención a ningún ser humano. Aspiraba ávido el aire puro que subía de la arena recién regada y la mezcla embalsamada del perfume de flores, pensando en lo que no podía comprender. Sobre todo no comprendía, entre otras cosas, la oposición de su madre por la elección de sus relaciones,
oposición que acababa de estallar en una violenta discusión entre ella y él, su hijo único. Adriano razonaba. Para ella, Mijaíl es un extranjero, un malvado sospechoso, sirviente del pastelero Kir Nicolás. ¿Y qué? ¿Qué soy? Un pintor de obra. Me voy a otro país. ¿Tendré necesariamente que ser considerado allá como un malvado? Irritado golpeó el suelo con el pie. Con 20,000 diablos. Esto es una injusticia escandalosa con el pobre Mijaíl. Yo quiero a este hombre porque es más inteligente que yo, más instruido y porque sufre la miseria sin quejarse. ¿Cómo? ¿Por qué rehúsa decir a gritos su nombre, el de su país? ¿Y cuántas muelas le faltan? ¿No es sino un malvado? Pues bien, sí, quiero ser el amigo de este malvado, y me siento muy feliz de ello. Adriano continuó maquinalmente su paseo, a la par que la crítica mental de todo lo que su madre le había dicho, y todo le pareció absurdo. ¿Y la historia del matrimonio? Tengo tan solo 18 años, y ella ya piensa en echarme una tonta encima. Una tonta y tal vez también una coneja que me abrumará con su cariño y transformará mi habitación en muladar. Dios mío, como si no hubiera nada más inteligente que hacer sobre la tierra, sino fabricar criaturas, llenar el mundo de esclavos y volverse uno mismo el primer esclavo de esta plaga. No, no. Prefiero un amigo como Mijaíl, aunque fuera 10 veces sospechoso. En cuanto al reproche de que yo tiro a los demás de la lengua para hacerlos hablar, a fe mía, no sé por qué me gusta tirarles de la lengua. Es que tal vez la luz viene de la palabra de los fuertes. Lo prueba Dios, quien tuvo que hablar para que la luz existiera. En la calma de la tarde primaveral, la sirena de un vapor rasgó el aire con su silbido estridente y despertó al joven, al mismo tiempo que en una bocanada olorosa de rosa y de clavel lo envolvía. Adriano se dirigió por el gran paseo que sigue la orilla de la meseta y domina el puerto y el Danubio. Se detuvo un momento para contemplar los millares de lámparas eléctricas que brillaban en los buques anclados en el puerto, y su pecho se ensanchó en un irresistible deseo de viaje. Dios mío, qué lindo debe ser encontrarse en uno de esos vapores que se deslizan sobre los mares y descubren otras orillas, otros mundos. Entristecido por no poder realizar su deseo, se puso de nuevo a caminar cabizbajo y de repente oyó que lo llamaban. ¡Adriano! Se dio vuelta. En uno de los bancos que había dejado atrás, un hombre fumaba, sentado con las piernas cruzadas. Su miopía y la oscuridad impidieron a Adriano reconocerlo. El hombre no se levantó. Adriano se acercaba a él, un poco contrariado, cuando una exclamación de placer se le escapó. ¡Stavro! Se dieron un apretón de manos y Adriano ocupó un sitio junto al otro. Stavro, el vendedor ambulante, más conocido por el limonero, por la droga que vendía en las ferias, era primo segundo de la madre de Adriano y cara muy conocida otrora en los centros de mozos de los arrabales, olvidada hoy, enterrada por los 30 años transcurridos y por el error de un escándalo que su temperamento ocasionó en aquella época. Era de estatura un poco más que mediana, de un rubio deslavado, incoloro, muy flaco y muy arrugado. Sus ojos azules y grandes, por momentos francos y sinceros, y a ratos llenos de pillería, según las circunstancias,
expresaban toda la vida de Stavro. Vida traqueteada, sacudida por su naturaleza nómada y abigarrada. Vida caída desde la edad de 25 años en el triste engranaje de la sociedad. Matrimonio con una joven rica, linda y sentimental, del cual había salido un año más tarde lleno de vergüenza, con el corazón destrozado y el carácter falseado. Adriano conocía vagamente la historia. Su madre, sin entrar en detalles, se la daba como ejemplo de vida odiosa. Pero Adriano le sacaba conclusiones completamente opuestas, y más de una vez, guiado por el instinto que le empujaba desde el fondo de su ser, se había inclinado sobre Stavro como sobre un instrumento de música que se quisiera oír resonar. El instrumento se había negado. Además, no se habían visto más de 3 o 4 veces, a lo sumo, siempre afuera. La casa de su madre estaba cerrada para Stavro, como todas las casas honradas. ¿Y qué podía decirle el vendedor ambulante, a quien nadie consideraba, al muchacho mimado, acaparado? Stavro era un guasón para todo el mundo, y lo era en efecto. Quería serlo. Con su traje deteriorado y arrugado, aun cuando era nuevo, con su apariencia de campesino, la camisa sin planchar y sin cuello, con su aire de vendedor, de ladrón, le gustaban las libertades de lenguaje y de gestos que divertían a la gente, pero que lo humillaban y le ganaban la desconsideración de las gentes. Se dirigía a sus conocidos en plena calle, con apodos justos y cómicos, nunca vejantes. Muchos de ellos quedaron. Si a alguien le gustaba, se lo llevaba al café, pedía medio litro de vino y después de brindar salía al patio para una necesidad y no volvía. Y si algún encuentro era de los que le fastidiaban, decía de pronto a su interlocutor: fulano pregunta por ti en tal café, corre pronto. Pero lo que le entusiasmaba a Adriano eran las cabezas de pescado seco y las tabaqueras de Stavro. Durante la conversación, este sacaba de su bolsillo alguna de esas cabecitas de pescado resecas con la boca abierta y aplastada, y la enganchaba suavemente en la orilla del saco de su oyente. El buen hombre se iba y paseaba por las calles la cabeza que le mordía el traje para diversión de los transeúntes. Con la tabaquera hacía mejores bromas. He sabido que en Oriente es la costumbre, para quien quiere fumar un cigarrillo, pedir su tabaquera a las personas con quienes se encuentra. Stavro no dejaba de acercarse al primero que pasaba, pero en cuanto se había servido, en lugar de devolver la tabaquera dando las gracias, se la ponía en el bolsillo, de donde inmediatamente salía por abajo y rodaba al suelo. Entonces se precipitaba a recogerla, la limpiaba pidiendo disculpa y tratando de introducirla en el bolsillo de su propietario, la deslizaba al lado. La pobre caja, hecha de metal niquelado o de cartón prensado, iba de nuevo al suelo. ¡Ah, qué torpe soy! No es nada, señor, contestaba habitualmente el mofado, examinando su objeto perjudicado, mientras los espectadores se desternillaban de risa.
Pero Stavro no volvía a ver nunca las tabaqueras que había maltratado una vez. Así Adriano había empezado a amar a aquel hombre por sus bromas. Sin embargo, algunas cosas extrañas habían venido a turbarlo y confundirlo. A veces, en medio de risas y tonterías, Stavro, serio, se volvía hacia Adriano y hundía en sus ojos una mirada clara, tranquila y superior, como se mira a los buenos e ingenuos ojos de un ternero. Entonces Adriano se sentía disminuido por el vendedor ambulante y como fascinado por aquel ignorante. Ello le había parecido inexplicable y se había puesto a observarlo, pero las ocasiones eran escasas. La mirada misteriosa y turbadora, la que Adriano llamaba secretamente el otro Stavro, aparecía raras veces y nada más que para él. Una vez, 10 meses antes del encuentro en el jardín, acompañando al limonero con su almacenero, un griego viejo y taciturno que le vendía el azúcar y los limones, vio de repente aparecer al otro Stavro. Adriano se prendió a sus ojos. Solos los tres, en un rincón del almacén, poco alumbrado, Stavro sin arrugas, gracias a esta media luz, con los rasgos suavizados, miraba con los ojos muy abiertos, fijos y luminosos, al tendero de rostro hinchado y reservado, y le decía tímida pero firmemente, mientras el otro aprobaba con la cabeza: Kir Margulis, esto va mal. No hace calor. La limonada no se vende. Estoy comiendo mis economías y su azúcar. Por consiguiente, ya sabe, esta vez no pago tampoco, ¿eh? Será como las otras veces. Si me muero, usted perderá 10 francos. Y el comerciante, avaro, pero conocedor de hombres, acordaba el crédito con un apretón de manos, seco como su vista. Ya fuera, la mercadería bajo el brazo, Stavro se apuró a hacer un chiste, dando una palmada a un vago conocido y saltando sobre una pierna. Lo he engañado, Adriano, lo he engañado, decíale al joven al oído. No, Stavro, protestaba Adriano. No lo engañaste, pagarás. Sí, Adriano, pagaré. Si no me muero. Y si me muero, el diablo le pagará. Si te mueres, eso es otro asunto. Pero tú dices haberlo engañado, y eso significa que no eres honrado. Tal vez no lo soy. No, Stavro, tú quieres engañarme. Eres un hombre honrado. Stavro se detuvo bruscamente, llevó a su compañero contra una empalizada, y volviendo a tomar por un instante su imagen, sopló temor y dominación en la nariz de Adriano. No, no lo soy. Desgraciadamente, Adriano, no soy honrado. Y así diciendo, echó a caminar. Pero Adriano, tomado por una especie de pánico, lo agarró por las solapas, lo detuvo y le gritó con voz apagada: Stavro, quédate. Vas a decirme la verdad. Veo a 2 hombres en ti. ¿Cuál es el verdadero? ¿El bueno o el malo? Stavro se debatió. No sé. Y tirando brutalmente de las manos de Adriano: déjame tranquilo.